¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos con ustedes nuevamente en el programa Pico de Gallo, un servidor, Carlos Garza Limón. Lo hemos venido diciendo a lo largo de estos últimos días de esta semana. La entrevista ahora, pues, de lujo y con primicias con el presidente electo del municipio de la capital, Jorge Salum del Palacio. Jorge, buenos días. Carlos, muchas gracias, muy buenos días, gracias por esta oportunidad nuevamente que me haces por dar. Pues ya ha estado muchas veces con nosotros, nomás que ya como alcalde electo, hasta ahora, ¿verdad? Va a ser alcalde electo, Sí, mañana todavía. ya. Pues sí, ya hoy en la noche, a las 8 de la noche, tomamos protesta, Carlos, estás y están todos invitados, y bueno, pues ya mañana ahora sí en funciones. Así es. Bueno, pues la pregunta que todo el mundo quiere saber, la ciudadanía nos escribe, nos pide. Tenemos una WhatsApp para la ciudadanía y una de las primeras cosas que quiere saber, lo que usted ha venido anunciando, en el sentido de cómo está la hacienda pública, la hacienda del municipio, cómo están las finanzas, cómo las encontró. Pues mira, el proceso hasta ahorita solo ha sido, digamos, lo que se conoce como entrega-recepción, que no tiene todavía una posibilidad de meterse así hasta las entrañas de la documentación o de la información, mejor dicho, y por lo tanto, bueno, todavía creo que falta datos para poder confirmar ya con pesos y centavos cómo quedaría. Pero ciertamente, Carlos, es una situación no fácil, sobre todo en algunos rubros como el tema de proveedores, en donde hay una cantidad importante de adeudos. Sí se ha disminuido la deuda a largo plazo, es cierto, como lo ha dicho el propio alcalde, pero ha aumentado de manera muy importante la deuda de proveedores, con proveedores a los que se le debe incluso ya con antigüedades de años. Y por otro lado, bueno, pues la deuda que se contrata con el tema de las luminarias, que aunque no está documentada en el rubro de deuda a largo plazo, pues es un adeudo que finalmente se tendrá que pagar. Y algunas otras cosas como el organismo operador de aguas del municipio, en donde también la situación es muy crítica. Y los adeudos también ya ascienden a más de 100 millones de pesos, ya con cortes de luz, en fin, algunas dependencias municipales, incluso ayer me dijeron que a alguna le habían cortado la luz también. Entonces, pues cuando ya llegas al punto en el que te cortan la luz, es que ni siquiera lo más básico están pudiendo cubrir, y eso pues finalmente es una llamada de atención, es una alerta o ya un foco rojo, como quien dice, que habremos pues de confirmar en los próximos días. Seguramente ni siquiera mañana todavía habrá esa posibilidad, pero también lo he dicho que vamos pues ahora sí que a decirle a la ciudadanía, transparentar, abrir nuevamente la página del municipio con las cuentas públicas, con los estados financieros que se conocen como cuentas públicas en el sector público, y que la gente sepa cómo estamos recibiendo, ahora sí, con pesos y centavos la administración. Va a ser bien importante la transparencia realmente en el tema de finanzas, derivado de que pues partidos, organizaciones sociales, ciudadanos de manera aislada dicen, y ya lo comentó ahorita usted, ya cuando nos cortan la luz en la casa es que andamos muy mal. Así es. Entonces se espera situaciones, hallazgos que vaya usted a encontrar en la Secretaría de Finanzas. Usted ha venido declarando que va a proceder conforme a derecho, en dado caso de que haya menoscabo, que haya desvíos en las finanzas. ¿Se mantiene aún en esa postura? Sí, claro. Es decir, que sí. va a meter a la cárcel a quien sea, si hay alguna situación irregular. Pues mira, yo creo que nada más aquí lo que hay que cuidar mucho son las expresiones que luego pueden dar un mensaje equivocado a la gente. Nosotros, yo lo que he dicho y lo hice desde la campaña, cuando me enfrentaba al cuestionamiento de si haríamos ese tipo de circunstancias, es simplemente decir y hoy refrendar que efectivamente, primero vamos a revisar todo, que vamos a hacer los procesos de revisión que correspondan, y que de encontrar irregularidades que podamos documentar, que eso es muy importante, es decir, comprobar, si vamos a presentar las denuncias. Y ahora sí que los procesos judiciales pues se llevan en el Poder Judicial como tal, la investigación en el Ministerio Público, pero lo que a nosotros nos corresponde, que es presentar una denuncia, no vamos ahora sí que a detenernos o a cubrir nada, ¿verdad? Eso sería también hacernos cómplices, porque creo, Carlos, que la gente
la transparencia no le sabe a nada, es decir, muchas veces puede ser hasta ficticia. Transparencia es simplemente que puedas comprobar con una factura lo que pagaste, aunque esa factura pueda estar inflada o no se haya entregado el bien o el servicio, pero ya fuiste transparente. Lo que tiene que haber ahora es consecuencias, es decir, no solo transparencia, sino consecuencias. Si alguien actuó mal, entonces debe de pagarlo. Yo por eso creo que la gente, aun y cuando tuvo una cierta esperanza, tuvimos, y fue mi caso, cuando se empezaron este proceso en México, creo por allá el año 2000, con el tema de la transparencia y que ya vamos a saber cómo gasta el gobierno el dinero, en fin, pero no ha pasado nada. Es decir, sí podemos saber que a veces se desvían recursos o que se gastan mal o que se gastan en obras caras, pero que no pasa nada. Entonces yo creo que aquí es importante que quienes vamos a tener una responsabilidad de encontrar irregularidades, pues también podamos, con la documentación que corresponda, presentar las denuncias. Va a ser le tocó bailar con la fea, señor presidente electo. Le tocó bailar con la fea porque, bueno, sabemos que hay una política de austeridad en el gobierno federal. Consecuentemente, el dinero que va a llegar al Estado y consecuentemente los municipios va a ser posiblemente menos a lo históricamente acostumbrado. Había que ver cómo viene el presupuesto. Bajo esa realidad que se está viviendo ya, va a tener usted con toda seguridad pocos recursos para poder hacer obra. Por necesidad, ¿qué va a pasar allí si hay pocos recursos? ¿Qué es lo que se visualiza? Es correcto, es una combinación difícil, el decir, la situación propia del ayuntamiento, que como ya le hablamos es complicada, y lo que viene a nivel federal, en donde yo creo que ya pasamos del posiblemente al casi seguro que muchos programas, que muchos ramos, que muchos fondos que anteriormente conocíamos y estaban disponibles con ciertas reglas de operación para los municipios ya desaparecieron, y que seguramente algunos que todavía prevalecen, ahí sí posiblemente el año que entra tuvieran una reducción o incluso una desaparición. La gestión de recursos se hará ahora mucho más compleja, si es que hay gestión de recursos, y es precisamente una de las cosas que tenemos que empezar a hacer y hacer diferente, porque antes, te digo, conocíamos programas y sus reglas de operación, se cumplían y se bajaban los recursos. Creo que ahora hay que hacer una suerte de investigación permanente en donde hay programas, en donde hay recursos, y creo que la gestión en este caso se convierte en una área muy especializada, por cierto, y muy específica de los gobiernos municipales y estatales para encontrar esos recursos y en tiempo tratar de accesarlos. Pero por otro lado, lo que debemos hacer aquí con los que ya tenemos y con los que finalmente de manera regular los municipios cuentan, pues es ahora sí que hacer una administración muy puntual, muy efectiva, en donde el dinero se gaste de manera correcta en las obras o servicios que la gente realmente necesita, no en la ocurrencia del alcalde, en la obra que le dé relumbrón, en fin, sino realmente en obras que la gente necesita. Y por otro lado, bueno, pues el buscar hacer todo un ejercicio de reestructuración que permita, en el caso del municipio, pues también tratar de disminuir los gastos que se tienen. Sí va a ser una situación complicada por esa combinación de dos factores, pero sí creo también que pues con un cuidado necesario lo vamos a hacer. El día de ayer anuncié, por cierto, a quien será la directora de finanzas, que es la contadora Erika Ruiz. Es una gran profesional de este tema. Yo con ella y con la contralora, si es que el ayuntamiento o el cabildo nos las aprueban, creo que vamos también a tener un equipo en la parte financiera y de control del dinero muy efectivo. Y eso pues finalmente yo espero que va a ayudar. ¿Se contempla dentro de la austeridad, en el municipio, despido de personal? Pues mira, más que como un mecanismo de austeridad, me parece que es una revisión también que se tiene que hacer para evitar pues que haya personal que haya entrado por cuestiones ajenas a la función de trabajo municipal, que haya sido más por criterios políticos, partidistas, etcétera, y que no estén cumpliendo una función específica. Esa es una duda que existe, no es algo que podamos todavía afirmar. De haber esos casos, sí, efectivamente, seguramente habrá que hacer una reestructura como tal. Y luego, una revisión que será a lo largo de 3 años, no inmediata, precisamente tratando, como lo hace a lo mejor cualquier empresa, revisando que
pues bueno, la gente que trabaje para el municipio sea personas que están realmente cumpliendo una función que se requiere y que podamos justificar como tal. Por eso no venimos ahora sí que a cortar cabezas nada más porque llegamos nosotros, se van ellos y entramos con otro grupo de gente, sino que realmente muchas veces poder dejar a la gente, en ocasiones sí meter gente que pueda cumplir una función específica, pero también, y hay que decirlo, si hubiera gente que pudiera no estar cumpliendo una función, tal vez se tendría que retirar. Dentro del criterio de no cortar cabezas por cortar, y no eliminar por el simple hecho de que haya entrado de la administración anterior, hay dos temas importantes dentro de los que logro recordar así de carácter social. Uno es el puente del Boulevard Domingo Francisco Villa. Y ahorita le hago la otra pregunta. ¿Qué va a hacer en el puente? Mira, ese es un tema que también previo a la campaña, durante la campaña y ya ahora como presidente electo, pues bueno, sigue vigente. Previo a la campaña, el proyecto que existía era un proyecto que, como bien se denunció y se señaló, pues iba a prácticamente a quitar los cerca de 400 árboles que el área del proyecto contemplaba. Yo en mi camino de diálogo y de escuchar a algunas voces, pues esa era la inquietud principal, la cual por cierto compartía y comparto. Una vez que se gana la elección, cuando recibo mi constancia de mayoría, el primer día tuve la oportunidad de platicar con el gobernador del estado y fue un tema, en el cual pues simplemente se le externó cuáles eran las inquietudes que desde luego él conocía, pero sobre todo se le pidió revisar el diseño del puente, de tal forma que ver si era posible que se evitara el remover los árboles que están por Francisco Villa y que si no se podía, efectivamente habrá que reconsiderar el puente mismo como tal. Él aceptó revisar el proyecto, así dio instrucciones a la Secretaría de Obras Públicas, se revisa el proyecto, se modifica el diseño y se hace un diseño que respeta prácticamente todos los árboles y que además incluye, que por cierto fue una de las solicitudes también, un tema que yo en campaña traje para arriba y para abajo mucho, que es el tema de las ciclovías. Es decir, que hay ya, por cierto, una ciclovía medio mal hecha por ese bulevar, pero esta parte pues va a contemplar por la parte de abajo una ciclovía, espero con un diseño mucho más adecuado. Entonces, así está el estatus ahorita. Ahora, bueno, pues faltará ya en su momento revisar, iniciar algunas obras si es que se tiene que hacer, pero creo que la principal duda que había era el tema de los árboles se resuelve. Sigue habiendo, ciertamente por algún grupo de personas, objeciones que se respetan, hay gente que pueda no gustarle ese tipo de estructuras y se respeta, pero finalmente lo que a mí consideré que era correcto se pidió y eso entiendo también ya se aprobó, es decir, que no se vayan a remover ninguno de los árboles. Bien. En la otra pregunta, también hubo molestia, bastante molestia, indignación sobre la cuestión de el Parque Zaguatoba, el gimnasio que ahora lo querían hacer restaurante. ¿Cuál es su postura respecto a eso? Mira, de hecho, bueno, la toma de protesta del día de hoy a las 8 de la noche lo vamos a hacer precisamente en un área que está en los límites del Parque Guadiana y el Parque Zaguatoba, en un área que está atrás del auditorio del pueblo. Precisamente el motivo de hacerlo ahí, Carlos, es por el mensaje que queremos dar del cuidado que queremos darle y tener con el medio ambiente en general, pero sobre todo también el impulso que queremos hacer a parques y jardines en general también. Y de manera específica, bueno, pues nuestros grandes pulmones, que es uno solo, pero por nombre están divididos en dos, que el Parque Guadiana y el Parque Zaguatoba. Sí queremos hacer todo un proceso también, pues bueno, si no de rescate, porque no sería la palabra correcta, sí de una pues mejora sustantiva de la infraestructura en general que tiene el parque. Y este tema particular del restaurante, pues yo lo he dicho muchas veces, habrá que en todo caso, junto con toda la comunidad interesada, revisar cuál es el planteamiento. Finalmente, la obra ya está y de mucho tiempo atrás. Era una obra que ya estaba incluso abandonada y si es necesario regresarla a hacer gimnasio, que ya, por cierto, hay uno cerca de la alberca olímpica, si así se decide, así será.
Yo creo que los parques como tal deben de tener toda una dinámica social que ayude a complementar su oferta. A mí me parece que debe seguir conservando ese espíritu deportivo ese parque y que en todo caso si existiera alguna infraestructura que complementara esa actividad sin afectar ni la permanencia de los árboles, ni mucho menos, pues habrá que hacerlo. Por otro lado, algunas expresiones que me han hecho quienes hablan, están muy interesados en ese tema, lo vamos a tratar de hacer, es decir, rescatar algunas áreas en donde ya son más áreas de circulación de vehículos, que me parece que sí es un reclamo justo, que tenemos que revisar, una especie de barda verde que debamos hacer también para tratar de alguna forma pues ir controlando, porque la mancha urbana también ha venido afectando y medio comiéndose poco a poquito al parque. Eso es lo que tenemos que también que evitar. Ese tipo de cosas sí me parece que tienen toda una justificación y lo que ella pueda hacer por remediarlo lo vamos a hacer. Bien. En el Parque Guadiana hay un problema histórico que se genera a partir de los eucaliptos que están en el Parque Guadiana. Los eucaliptos, usted lo sabe perfectamente bien, se usaron cuando había zonas pantanosas, hablo de 50, 60 años. Así es. Había áreas pantanosas, de manera que justamente por las características del eucalipto, que consume diario gran cantidad de agua, se habla que no menos de 200 litros de agua cada uno de ellos, aparte del daño que hace a la naturaleza con el conito que cae, que elimina el crecimiento de todo tipo de vegetación alrededor. Hay voces en el sentido de la necesidad de cambiar el eucalipto por otro tipo de árbol, pudiera ser incluso pino, por el daño que ha estado generando, y finalmente el eucalipto ni sombra hace o da. Esa es una discusión efectivamente de muchos años, una discusión tal vez muy técnica, o una discusión de expertos, el cual yo no lo soy, pero sí me parece que sí es necesario ahora sí que revisar, hacer un plan de manejo adecuado, y no necesariamente, porque he escuchado ese comentario y lo comparto, lo poco que yo sé, habrá que hacer un proyecto de sustitución de vegetación gradual que permita que con el tiempo poder sustituir, que con el tiempo, y me refiero a muy largo plazo, por cierto, a lo mejor 20, 30 años podamos tener una vegetación distinta, pero eso tendría que iniciar ya. Y habría que explorar en todo caso las especies correctas que pudieran ser para esa zona y para Durango en específico. El caso del pino, hay quien dice que finalmente aun y cuando en Durango estamos muy acostumbrados a esta especie, el valle de Durango no es necesariamente adecuado para el pino por la altura y por muchas circunstancias, por la necesidad de agua también, que no se tiene de manera natural en la tierra como se tiene en la sierra. En fin, una serie de circunstancias, repito, muy técnicas que habrá en todo caso que valorar, pero sí me parece que es una de las cosas que nosotros debemos ya entrarle, pero sobre todo esto, Carlos, debe hacerse siempre por así que con la participación y de cara a la sociedad, porque creo que, con el consenso. Así es, porque creo que precisamente lo que ha pasado en estos problemas que estamos ahorita viendo en el Parque Zahuatoba, pues es querer hacer las cosas porque yo quiero, en lo oscurito y esto y lo otro, que no necesariamente están mal tal vez, pero la forma en que se hacen pues parecen estar mal cuando menos, ¿no? Y yo creo que sí es importante que todo lo que se haga pues tiene que hacerse. Y por otro lado, yo decía cuando hablaba del lugar de la toma de protesta, que el tema de parques es algo a lo que queremos darle mucha importancia, a lo mejor generar también, cuando menos en la planeación de crecimiento de Durango, los nuevos pulmones que debamos de tener en el futuro, ojalá y en el futuro inmediato de estos 3 años, pero si no, que queden plasmados ya como una definición a largo plazo de las áreas verdes que Durango debe tener. Además que son áreas que sí queremos hacerlas desde su diseño más completas, es decir, que no sea solo un parque de árboles, sino sea un parque también que tenga y fortalezca la infraestructura deportiva, la infraestructura cultural, espacios sociales que permitan también la convivencia. A lo mejor hay gente que quiere ir a un parque no a correr, pero sí a convivir con su familia, con su mascota, etcétera, o por qué no decirlo, a tomarse un café en un lugar adecuado, pero también planeado desde antes, que no afecte en todo caso el diseño del parque. Estos son algunos de los problemas que se están registrando y presentando. Ahora, ¿cuál es su proyecto ecológico? ¿Cuál es su proyecto para el parque, para los espacios deportivos, para todo este tipo de necesidad social?
Pues mira, y lo vamos a expresar de manera muy puntual, específicamente en este tema el día de hoy, porque el tema del medio ambiente, combinado sí con el deporte y la cultura, porque creo que por su naturaleza y por los espacios que requieren se mezclan y se combinan. Pero primero es un ejercicio, Carlos, de ver cuáles son nuestras áreas verdes que actualmente tenemos, cuáles son nuestros parques y jardines y cuáles son nuestras áreas deportivas que además a veces se combinan con parques y jardines. En la mayoría o en una buena parte son espacios descuidados, totalmente en algunos casos abandonados. Sí. Ahí yo creo que lo importante es iniciar un programa gradual de rescate de cada uno de ellos. Yo en campaña lo dije, nunca hablé de un número porque me parece que ese tema también tiene que estar sujeto a las posibilidades económicas del municipio, pero lo vamos a hacer permanentemente, es decir, siempre vamos a estar rescatando un área verde, rescatando un parque, pudiendo a lo mejor establecer otros. Hemos trazado nuevos proyectos que espero se consoliden de parques, como el Parque Lineal en Avenida Ferrocarril, esa avenida que está entre Jardines de Durango y La Piedrera, que sería, si lo logramos, construir un parque de dimensiones muy importantes, o un área verde, no le llamemos un parque, que también, repito, tendrá espacios deportivos, culturales, ciclovías, etcétera. Si lo logramos consolidar, esa área todavía está en propiedad federal por haber sido la área de ferrocarriles, sí, y está en trámite precisamente la cesión al Estado o al municipio. De hacerse esa cesión, nosotros, bueno, junto con el gobierno del Estado, por cierto, tenemos contemplado pues ahí tener un nuevo espacio con estas características. Bien, usted ha venido anunciando más o menos diario en esta última semana la integración de su gabinete. ¿Qué criterio ha estado empleando usted para la elección de la gente de su gabinete? Pues fíjate que esa es una pregunta muy importante. Para mí lo es, Carlos, porque luego creo que socialmente a veces podemos tener criterios que, si bien son importantes, para mí los que prevalecerán siempre será pues la capacidad de las personas para desarrollar una función y la honestidad, que esa tiene que haberse acreditado, digamos, en el ejercicio previo de algunas funciones. Para mí esos han sido los dos criterios principales. Ya si son del PAN o son de otro partido, si no tienen partido, o si son jóvenes, si son caras nuevas o caras que ya hayamos visto, si son hombres o son mujeres, pues son criterios que desde luego tenemos siempre que tener en la mesa, pero nunca dejar de lado que cualquier persona que escojamos es una persona que pueda tener toda la capacidad para desarrollar la función a la que se le asigna y que en su trayectoria no haya tenido ningún señalamiento de corrupción. No hay gente no hay mayor número de funcionarios de los que se han nombrado hasta ahorita de Acción Nacional. Hay una parte, sí, que seguramente lo son. Y hay otras personas que yo incluso tal vez ni siquiera había conocido, es decir, que nunca había tratado profesionalmente y muchas veces ni personalmente. Te pongo el caso del puesto que me parece ahorita, y seguramente siempre lo es, el más importante de la administración por lo que representa, que es la dirección de finanzas, ¿no? Ahí es una contadora con una trayectoria en estos temas muy importante. Ella no es del PAN, no sé ni siquiera ni nunca le pregunté por cuál partido votó, simplemente para mí prevaleció los criterios que ahorita te digo. Y si son del PAN, qué bueno, será un agregado que ayuda, porque hay mucha gente también, como lo hay en el PAN y en otros partidos, que puede contribuir de manera importante. Pero como te decía, esos criterios para mí pues terminan siendo no tan relevantes como los dos primeros que mencionaba. Bien. De alguna manera, la realidad, la dinámica política que se está generando es la necesidad de que los gobernantes, hablemos de gobernadores, presidentes municipales, obviamente derivado del dinamismo en medios de comunicación que tiene Andrés Manuel López Obrador, está estableciendo la necesidad de mantener contacto ciudadano. La pregunta es, ¿usted lo va a hacer y de qué manera sí lo va a hacer, ese contacto? Sí, ese es un tema muy importante. Yo creo que dentro de los muchos reclamos que la gente siempre nos hace en campaña, Carlos, es el
él solo vienen cuando andan en campaña y ya no regresan, ¿no? Esta es precisamente una expresión de la falta de contacto que se pierde cuando ya llegas a una función. Es cierto que en campaña tienes todo el tiempo dedicado al contacto ciudadano, porque lo que tratas precisamente es de hacerle llegar a la ciudadanía tu propuesta, y cuando ya llegas a un puesto, como en este caso la presidencia municipal, pues tienes que ir a desarrollar tu propuesta. Es decir, se pierde un poco ese espacio y ese tiempo para el contacto ciudadano. Pero sí es algo que no debemos de dejar nunca, y buscar nuevos mecanismos para que la gente se sienta primero escuchada y, espero, en la medida de las posibilidades, atendida. Empiezan a utilizarse mecanismos como las redes sociales, en fin, etcétera, algunos otros espacios. Yo sigo siendo a veces un poco a la antigüita, ¿verdad? A mí me gusta mucho el contacto personal en la calle, que por cierto en la campaña no lo hice como yo quisiera hacerlo, pero como presidente también, en la medida del tiempo, Carlos, quiero seguir en las colonias, quiero seguir tocando puertas, quiero llegar y que la gente de manera espontánea me diga lo que piensa y lo que quiere, y no a veces en espacios que pueden ser hasta construidos, y la gente ya medio sabe a qué va y qué dice, etcétera, y pierden, creo que en ese sentido, algo de autenticidad. Son válidos y los vamos a hacer, por cierto, pero sí quiero ser congruente, digamos, con una historia de trabajo en esta área de contacto personal, en la que lo podamos hacer de la forma más personal posible. Es imposible de esa forma hacerlo masivamente y de manera generalizada, por eso explorar nuevos mecanismos, y por otro lado, que el equipo que vamos a tener, todos los directores, incluso subdirectores, siempre tengan también como una de sus premisas principales el buscar mecanismos en los que puedan realmente recibir los comentarios, las solicitudes, las críticas de la gente también, y que ellos también sean portavoces, digamos, o más bien intermediarios, digámoslo así, para poder, pues ahora sí que captar lo que la gente quiere transmitir, ¿no? Bien, Jorge, vamos a una señal de identificación, regresamos en un momento con ustedes. Continuamos en la entrevista con el presidente municipal electo, Jorge Salum del Palacio, presidente municipal electo del municipio de la capital. Por cierto, me estaba pidiendo ahorita que no dijimos a dónde llegamos, entonces mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro y a toda la cobertura que nos presenta la tremenda de Santiago Papasquiaro, y a los sistemas de televisión por cable en los 12 municipios a donde llega esta señal. De tal manera de que, el presidente municipal electo, iba a comentar algo usted respecto al saludo a los televidentes y a Santiago Papasquiaro. Sí, pues mandarle un saludo a toda la gente de los muchos municipios a los que llega esta señal. Hemos tenido también pláticas ahí con muchos presidentes municipales electos de estos municipios. Les mando un saludo, una felicitación a todos ellos por esta toma de protesta que el día de hoy tendrán, y por ahí nos vemos pronto. Bien. Estábamos viendo la cuestión de toda la problemática que se presenta. Hay un criterio que se utiliza históricamente de que las obras que generaron las administraciones anteriores se cancelan, se dejan de llevar adelante, aun cuando sean buenas. De las obras del presidente municipal saliente, ¿cuáles va a continuar? Pues mira, lo que pasa es que como obras como tal, es decir, alguna construcción que esté en curso, la verdad es que no detectamos realmente muchas, Carlos, o yo no podría hablar de ninguna como tal. Sí ha habido muchas acciones, ha habido proyectos, ha habido nuevas iniciativas, ha habido nuevas direcciones en el municipio, en fin, que también esas habrá que revisarse, pero todo, Carlos, lo vamos a hacer no con un criterio político ni mucho menos de revancha. Es decir, serán criterios meramente técnicos que también tendrán que ser analizados bajo esa perspectiva. También el criterio político que le puedan agregar los propios regidores que conforman el ayuntamiento, pero sobre todo también de alguna forma, de cara a la gente y con sectores interesados en cada uno de estos temas. Yo con esto te digo que las obras como tal, si las hubiera en su momento, que ahorita pudiera yo no mencionar alguna, y tiene una utilidad que podamos comprobar,
continuará. Yo no vengo a destruir nada de lo que se ha hecho. Yo tengo no solo a esta administración, sino a todas las anteriores, un reconocimiento por muchas cosas que se han hecho. Nosotros no vamos a empezar de cero. Estamos empezando sobre una base que se ha construido durante muchos años de mucha gente, que podemos criticar algunas administraciones por ciertas acciones, pero Durango no se hizo solo. Se hizo gracias al esfuerzo y a la coordinación de muchas administraciones. La gran mayoría, excepto última, porque también le dimos el aval al inicio, no fueron del PAN y tenemos que reconocerlo como tal. Así que yo no tengo ningún problema en que todo lo que valga y deba continuar, continúe. Dentro del sector empresarial se ha estado manejando mucho el criterio e incluso un proyecto denominado 2040. Esto implica un proyecto de gran alcance, de gran trascendencia, de 20 años, para dar justamente continuidad y forma a la espontaneidad que luego se genera en los famosos acciones, trabajos u obras de ocurrencia. De manera tal de que hay este proyecto 2040, un proyecto para 20 años, que embona justamente en lo que se está comentando Jorge Salum, hacer obras de gran trascendencia. ¿Usted tiene proyectado, cuáles obras tiene proyectadas con este impulso, esta visión? Mira, más que obras en específico, Carlos, a mí me parece muy importante ese comentario que tú haces, porque creo que hay dos problemas en las administraciones municipales. Primero, sí es la improvisación, o sea, el capricho del gobernante, y por otro lado es el corto plazo, el hacer solo cosas que podamos terminar y que la gente vea y por lo tanto nos pueda reconocer. Por eso, iniciativas como la que tú comentas, que también, digo, el tema del CODEDUR, que preside Maite Vivó, son iniciativas que me parece que tratan, y espero lo logren, de evitar ese cortoplacismo y que podamos cada quien en su tiempo iniciar o darle continuidad a obras que, si bien no se van a terminar ni en 3 o a lo mejor ni en 6 años, que es un periodo de una gubernatura, sí tengan una continuidad. Y nosotros en ese sentido también durante la campaña lo dijimos, vamos a complementar esos esfuerzos o a sumarlos con los del CODEDUR. El municipio tiene un instrumento que se llama Instituto Municipal de Planeación, que tiene ese objetivo, que no ha cumplido, por cierto. Es un instituto que luego se ha desviado para otro tipo de funciones y ha dejado de lado su función de planear. Y esto implica muchas veces el planear cosas que el presidente municipal tal vez solo vaya a empezar y por lo tanto nadie le vaya a reconocer, pero que por otro lado le den a Durango un crecimiento ordenado, un crecimiento no como el que ha tenido ahorita, que lo decide el constructor, lo decide el comisario de ejidal, lo decide finalmente como Dios nos dé a entender, así se decide, y no con una planeación de desarrollo urbano y no con obras que puedan en todo caso pues generar o resolver problemas de fondo. Uno de ellos, te lo comentaría, tal vez es el más clásico en términos de lo que la gente o los funcionarios o los presidentes no quieren hacer porque no se ve, es el tema del agua. Porque ese siempre va bajo la tierra y la gente pues no le importa si se desperdicia el agua o no, lo que le importa es que le hagas un descuento, en fin. Y creo que en ese camino hemos destruido de alguna forma la posibilidad de que en un mediano y largo plazo Durango tenga una factibilidad de agua. Si aquí en Durango una vez por una semana que nos quedamos sin gasolina nos andábamos matando, imagínate el día que nos quedemos sin agua. Bueno, ya hay colonias en Durango, Carlos, en donde el agua les llega a 2 horas nada más. Y claro, algunas otras colonias en donde ya ni les llega, hay que llevárselas con pipa. Esto es porque tenemos una red muy mal hecha, se desperdicia mucha agua, estamos extrayendo agua de pozos ya sobreexplotados, en fin, y no se le ha querido invertir, al contrario, se ha utilizado de manera populista, se ofrecen descuentos, etcétera, y eso ha debilitado. Y nosotros queremos precisamente en ese tema abordarlo de una forma, pues en nuestros 3 años lo más intensa que se pueda, tratar de empezar un proyecto de generación, de sustitución de las fuentes del agua, que no sea ya los pozos, sino que sea agua rodada de la presa Guadalupe Victoria, que si se hiciera la presa Tunal 2, eso ya le daría una factibilidad de agua prácticamente a toda la ciudad, además de un proceso de rehabilitación de redes para desperdiciar menos, el tratar de ir regularizando todo el esquema de costos y pagos. Y con eso, pues también darle a Durango a largo plazo, porque no será en 3, una mejor posibilidad de asegurar su abastecimiento de agua. Este tipo de cosas creo que son las que debemos hacer
y también pues buscar comunicarlas bien, porque efectivamente todos queremos, y yo también lo quiero, que la gente sepa que estamos trabajando, que estamos tratando de resolver problemas, que a lo mejor no estamos haciendo la gran obra de infraestructura que la gente nos va a reconocer y aplaudir, pero que sí estamos resolviendo problemas de Durango. Bien, por razones de tiempo, porque sabemos que tiene un compromiso muy importante, ¿usted desea plantear algún tema que desee plantear? No, pues mira, Carlos, decirle a la gente que estoy muy consciente de la responsabilidad que asumo. Yo he trabajado para lograr este objetivo durante muchos años y más que lograrlo como tal, para construir pues un proyecto que ayude a que en los 3 años que la gente nos dio su confianza podamos demostrar que se pueden hacer las cosas y que se pueden hacer con honestidad. Yo coincido con la gente, que es mucha, tal vez toda, que piensa que en la política solo se viene a lograr beneficios personales, que se promete y no se cumple, que se va en campaña y no se regresa y que además hay deshonestidad. Eso ha minado la confianza de la gente. La gente ya no confía en sus autoridades, en sus funcionarios, en sus políticos. Y eso es por las razones que ahorita mencionaba. Yo estoy muy consciente de eso y consciente que en 3 años no vamos a solucionar todos los problemas, pero que sí podemos demostrar que se pueden hacer las cosas de una mejor manera y que se pueden hacer con honestidad. Por eso, bueno, la responsabilidad que hoy en la noche asumo, o más bien a partir de las 0 horas del día de mañana, pues bueno, la hago con toda la conciencia de que tenemos un gran reto por delante y que estoy dispuesto a darle resultados a la gente. Como última pregunta, la conformación de Cabildo, ¿cómo la ve? ¿Va a tener un Cabildo de qué manera, para no agregar calificativos? Pues mira, en principio plural, en cuanto a que nosotros no tenemos una mayoría, ni siquiera simple, y eso obligará, y estoy muy acostumbrado a eso, al diálogo, a los consensos, a tratar de construir. Yo simplemente espero que los resultados y las votaciones se den en función de lo que es bueno o no es bueno para Durango y no de lo que me conviene a mí o no me conviene como persona, y me refiero como regidor o como presidente municipal. Porque creo que a veces los políticos caemos en eso, ¿no? Tenemos una cuota de poder que podemos utilizar bien para hacer las cosas que son correctas, pero en ocasiones se utilizan para lo que a veces puede ser lo que yo considero bien para mí o no. Por eso yo creo que el diálogo que hemos tenido ya con todos los regidores de todas las fracciones es simplemente estar abiertos al diálogo, a la discusión, a que podamos poner sobre la mesa nuestros argumentos. Yo espero que con todos siempre exista esa posibilidad y pues listo para este nuevo reto también, repito, en un cabildo que será plural, que seguramente será combativo, pero también espero que será propositivo. En redes sociales, algunos ciudadanos están comentando que tienen la confianza en usted derivado de la necesidad que tienen los mismos ciudadanos de mantener contacto con las autoridades. Esto en función de su historial, de que siempre ha tenido un historial muy cercano a la gente. Usted ha sido regidor, ha sido diputado local, federal, ahora presidente municipal, y todas las elecciones las ha ganado con chamba directo con la ciudadanía. Suela, zapato y... No recuerdo. Hay un... Sudor, sí. Suela, ¿y qué más hay otra? Suela, zapato y sudor. Digo, suela, Sudor. Sudor y ¿qué? Y saliva. Y saliva, sí. Sí, o sea... Sí. Muy en contacto con la ciudadanía. Incluso fue bien visto y criticado, por otro lado, en el sentido de que la elección anterior, que no le favoreció... aún perdiendo, derivado del no favorecimiento, aún perdiendo, fue a visitar a todo su distrito, a darle las gracias a la ciudadanía, hayan o no votado por usted. Entonces, están pidiendo que conserve esa actitud de contacto ciudadano. Así lo haré. Muchas gracias y desde luego que estoy comprometido con eso y así lo haré. Bien, pues nos despedimos de esta emisión de Pico de Gallo con Jorge Salum del Palacio, presidente electo. El día de mañana ya amanecemos con nuevo presidente en todos los municipios. Ya a partir de las 0 horas se va a tener nuevos presidentes municipales. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de Pico de Gallo. La próxima semana nuevamente estaremos con ustedes llevándoles
entrevistas de su interés y sobre todo con preguntas que ustedes, de la forma en que lo hicieron ahora, nos hagan llegar a la redacción para hacerle a los entrevistados. Jorge, buenos días. Carlos, muchísimas gracias. Muy buenos días. Nos despedimos, que tengan muy buen día. Un servidor, Carlos Garza Limón. Quien quiera ver nuevamente este programa de Pico de Gallo lo puede encontrar entrando a YouTube, digitando Mesa de Debate Pico de Gallo. Buenos días.